muy por eso precisamente. Porque yo lo que está pasando es que él está pasando de un rol en el que si bien tenía gente a su cargo, la naturaleza de lo que hacía como superintendente era más técnica. ¿Ya? No era que no tuviera gente a cargo. Entonces, el desarrollo de redes, de relaciones dentro de la empresa, no era tan importante. Cuando se dice a nivel de empresa, es otro juego. Hay políticas involucradas, hay mapas de poder en la organización, hay, por ejemplo, una cosa que le sucedía a este personaje era que a él no le gusta jugar al fútbol. No le gusta jugar al fútbol. Entonces, no iba a los juegos de fútbol o a porque todavía no entendía lo importante que era crear el desarrollo de redes y de relaciones sociales dentro en ese equipo. Y entonces, él mismo no estaba, no se integraba, ¿ya? Pero simplemente no lo entendía. Porque nadie le decía, usted es gerente, pero él no sabía lo que era ser gerente. Entonces, bueno, efectivamente, nuestros aliados terminaron siendo tanto los pares, ¿ya? Pero también aquí hubo una instancia de varias reuniones, no solamente con su jefe inmediato, sino con su jefe anterior, que se llamaban igual, para ver que tenían miradas distintas sobre él, ¿ya? Que ayudó mucho también a poder poner ciertos juicios sobre la mesa y fundarlos simplemente en una conversación, ver también cuál era el proceso, el que aquí tomó dos cosas. Uno, la conversación con mi coachee, de efectivamente, porque resultó que él no tenía visibilidad sobre esto. Él no tenía, él pensaba que lo estaban mandando a coaching para desarrollarlo mejor. No tenía sensación y no tenía idea de que sus jefes estaban desesperados y de hecho estaban diciendo que si no mejoran aquí. Y habitualmente ya había otras conversaciones que nos estaban teniendo. Este es un ejemplo muy bien en que no estábamos operando en partnership, porque él ni siquiera sabía por qué le habían mandado a coaching. Entonces hubo que mirar y a saber hacer un diálogo también, pero operó también a favor, porque eso va a pasar mucho, que el coaching no sepa, porque hay estos elementos en la cultura empresarial, sobre todo acá, que no se dicen muchas veces las cosas directamente, que conlleva que tengan que aprender a poner las cosas delante, hasta aceptar que eran que vienen ciertas conversaciones. Entonces pero hay que ver cómo operar eso a favor. A mí me parece a favor cuando no sabía realmente lo que había sido nosotros, que empezara a contar por qué él pensaba que estaba ahí o para hacer el coaching, ¿ya? Entonces, desde él empezó a salir por qué podía ser necesario y empezó a hablar sobre sus propias debilidades, lo que él sentía de sentir inseguro, sin que supiera que ya había juicio sobre eso. Aquí es un caso muy bonito porque es un caso bien exitoso, porque esta persona está muy motivado y realmente se aplicó y tenemos recibido 10 sesiones de coaching en las que se notó y su jefatura notó un cambio de switch, como le llamaron ellos. Pero se logró con los otros también porque tuvimos que trabajar en las relaciones del otro. Aquí yo siempre tenía tarea para él y también tenía tarea para su jefe. Después de cada sesión yo hablaba con el sponsor y tenía tarea para recursos humanos. Aquí es un caso en el que todo el mundo se fue con tarea después de cada sesión. Porque ahí yo pedí qué necesito de recursos humanos, qué necesito del jefe y qué necesito que haga él. ¿Qué tipo de solicitudes le hacen a recursos humanos? Mira, por ejemplo, a
porque como recursos humanos está todo el tiempo allí, es el vínculo directo. También le pedí apoyo para que fuera verificando procesos que preguntas le podía hacer, que le ofreciera ayuda en que lo podía acompañar, ese tipo de cosas. Como él se iba con tarea todo el tiempo dependiendo de lo que estuviéramos trabajando, el gerente general tenía que seguirse el proceso cercanamente y sabía cuál era la tarea con la que se veía y él tenía un rol en eso también. Entonces ahí me quedo dando vueltas el tema ético. Cuando te piden que tú, finalmente que lo conversábamos con la Carla mientras discutíamos el caso, cuando te piden que hagas un informe y de tu informe de ventas el tipo se lo lleva al señor. Porque no lo acepté, no, pero eso es lo que dije. Eso no se acepta, eso no se hace, pero simplemente porque me lo han pedido muchas veces, muchísimas veces. Entonces, y lo primero que dicen es, yo no hago eso. No, porque no puedes, y a veces, y ojo, porque como viven las organizaciones, a veces te quieren que alguien haga su trabajo junto por ellos. Exactamente, sí, justamente lo hablamos en esos términos, que era la sensación que nos da, aquí están tirando la pelota. Claro, sí, no, mucho cuidado, no. Eso no es parte del rol nuestro y de hecho vamos a leer. Y en este caso, el coaching sí tuvo conversaciones personales, ¿no? Sí, él tuvo muchas conversaciones personales. Aquí hay un esquema muy bueno, este es sobre todo además por la edad de un chico, creo un hombre, que tenía temas con su padre muy fuertes, la relación del padre. Además que es una familia en la que el padre se va de la familia y él queda como el hombrecito de la casa, desde muy chico. Y viene de una familia humilde. Entonces, y a fuerza de ser estudiante, logró entrar becado a no sé qué colegio y después a otro. Entonces, el tema del esfuerzo de salir era muy fuerte y siempre y de mucho respeto a las figuras de autoridad. Siempre tuvo mentores. A él siempre en las diferentes instancias de su vida hubo un padrino. Entonces se le hacía muy difícil después pararse de tú a tú con quien él le daba la autoridad de padre. Y pues eso fue un proceso muy bonito porque obviamente entramos allí, pero siempre volvíamos, y ahí es un ejemplo, que volvemos allí y volvemos y cómo se está pasando todo el trabajo y cómo está en la relación. Y lo vimos y salió claramente con su relación con ambos jefes. ¿Ya? Y lo vio, y nunca lo había visto. Así que, ¿ven? Entramos en temas así, pero lo volvemos a poner al ámbito porque nosotros queremos trabajar. En estos casos, ¿tú trabajas algo de la biografía de él, así como de manera explícita? Sí, en el caso de él, sí. En el caso de él, porque en la primera entrevista a mí me tincó que entonces una tincada mía. Entonces, uno de los ejercicios que hicimos, el primer ejercicio que hicimos, ya que estamos trabajando el tema de liderazgo, entonces, ¿quiénes habían sido las personas que habían sido líderes significativos en su vida? Independientemente de que fueran laborales o no fueran laborales. Y entonces, desde que tuviera memoria. Y al hacer eso, salió la historia de su vida. ¿Qué más decir este caso? Bueno, este caso, yo la verdad que estoy muy contenta porque este caso fue un caso en el que más claramente se vieron y más satisfecha estuve yo de los resultados que se dieron. Él era muy bien ahora y hizo un cambio. Y eso tiene mucho que ver con la motivación del coaching. Yo nunca he tenido un coach más motivado que ese chico. ¿Ya? Trabajó súper duro, me dio bastante autoridad. Bueno, también porque daba mucha autoridad. ¿Ya? Pero allí hubo un balance que tenía que tener, porque yo necesitaba que me diera autoridad sin
Entonces, esa frontera, esa línea es muy frágil. Entonces, otra vez, ahí viene el arte del coach. Aquí se midió en las evaluaciones 360 antes y después. ¿Y los criterios tú te pusiste de acuerdo con ellos antes? Mira, en este caso yo creo que trabajar con unos criterios que ya están establecidos en la empresa. Sí. En este caso yo no solicité, de hecho en este caso ya se hacía por normas que venían con un 360 hecho y esa información que yo recibí ya. Pero la podría haber solicitado o haber solicitado otras veces. Aquí me la dieron. Entonces utilizamos esa misma para medir un antes y un después. Ya, no me quedó claro respecto a si el coachee debiera saber para qué le pusieron un coach. O sea, ¿debiera siempre saber o hay veces que es mejor que no dar tanta información? No, esta información sí, el coachee tiene que saber para qué está ahí. O sea, aunque sea estimado. Pero, ¿qué haces? Yo no le cuento al coachee para qué está ahí. Claro, no, pero te digo yo, tiene que saber, pero tú a veces te das cuenta que no sabe. Pero lo que sí tiene que hacer es que, por ejemplo, en este caso, yo me di cuenta que él no sabía, pero indagué porque él creía y empecé a trabajar desde allí. Después tuve las conversaciones que tuve que tener con mis partners y con mis sponsors para hacer que sucediera una conversación en la que se saliera. Y entonces, en la segunda sesión, él llegó y me dijo, ay, tuve una conversación, estuve aquí, y yo creo que también lo que está bien, y de ahí, ver si él, porque una cosa es que lo sepa, y otra cosa es si lo compra. ¿Ya? Entonces, porque no te pueden mandar a hacer coaching para lo que quieran, una vez no quiere decir que tú vas a hacer coaching para convertir a alguien en algo que no quiere ser o que no le sirva. ¿Ya? Y entonces, ahí hay que alinear, cuando él está consciente de qué es lo que se espera en la organización, con lo que él quiere ser dentro de la organización y hasta dónde está dispuesto a dar y cómo caber o amoldarse en esa organización. Y ahí es donde sale el compromiso, cuando eso es importante y significativo para el coaching.